Bienvenidos a Física 2, Mecánica del fluido. El objetivo de este tema es comprender los conceptos de los distintos tipos principales de la mecánica de fluidos. En la mecánica de fluidos existen tres tipos principales: el principio de Pascal, el principio de Arquímedes y el principio de Bernoulli. Blaise Pascal fue un filósofo, matemático y físico francés, conocido por el principio de Pascal, el triángulo de Pascal y el teorema de Pascal. Sus áreas fueron matemáticas, física, filosofía y religión. Una de sus frases célebres fue: "Si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas". El principio de Pascal establece que la presión ejercida en un fluido incomprensible y contenido en un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. El principio de Pascal trata que al ejercerse una presión sobre un fluido, ésta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Los fluidos pueden clasificarse en dos tipos de acuerdo a su comportamiento cuando se ejerce una presión sobre ellos. El fluido comprensible. Estos fluidos pueden expandirse o comprimirse dependiendo de la presión que se ejerza sobre ellos. Por ejemplo, los gases son fluidos comprensibles por excelencia. Los fluidos incomprensibles son fluidos que no cambian su volumen por efectos de la presión. Por ejemplo, los líquidos y los sólidos, que son considerados incomprensibles. Arquímedes de Siracusa fue un físico, inventor y matemático griego, reconocido por el principio de Arquímedes, el tornillo de Arquímedes, la hidrostática, palancas de Arquímedes, entre otros. Sus áreas fue matemática, física, ingeniería, astronomía y algunos inventos. Una de sus frases célebres fue: "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo". Las condiciones de flotación. Para entender este teorema muy importante, hay que saber los tipos de condiciones de flotación, que es por mayor densidad, menor densidad, igual densidad. Bueno, se observa que existen tres tipos de densidades que van a generar fuerzas de empuje diferentes en cada caso. Cuando la fuerza de empuje es mucho mayor que la fuerza del peso, en ese caso el objeto se va a quedar a flote. En cambio, cuando la fuerza de empuje es similar a la fuerza del peso, el objeto se va a quedar en medio camino. Y en el caso que el peso venzca la fuerza del empuje del objeto, se va a ir siempre al fondo. Con esto se puede observar que va a existir una relación directa con la densidad de los cuerpos. El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba que es igual al peso del líquido desplazado. ¿Por qué los barcos flotan si son tan pesados? Para comprender esta teoría, se necesita saber del principio de Arquímedes. Se sabe que los barcos poseen espacios llamados compartimientos estancos, llenos de aire que los hacen más livianos que el agua, evitando así hundirse. Los barcos son capaces de flotar en el mar o en los ríos porque existe una fuerza de empuje al barco, desde abajo hacia arriba. Y esto se debe al principio de Arquímedes. ¿Cómo justificar esto? Bueno, el sabio Arquímedes se metió en una tina con agua y se dio cuenta que entre más se sumergía, más agua caía de la bañera y más liviano se iba a sentir. En la actualidad, los ingenieros se basan en este principio para diseñar los barcos de manera que sean más ligeros que la superficie acuática por donde se vayan a desplazar.
Daniel Bernoulli fue un científico suizo. Una de sus obras importantes fue sobre la paradoja de San Petersburgo y sobre la hidrodinámica. Una de sus aportaciones fue sobre la teoría de la cinética de los gases, el principio de Bernoulli. Y sus áreas fueron la termodinámica, la teoría de las probabilidades y la dinámica de los fluidos. Su frase célebre fue sobre: "No he fallado, he descubierto 10.000 cosas que no funcionan". El principio de Bernoulli establece que en todo fluido ideal, sin viscosidad ni rozamiento, incomprensible en régimen laminar de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. En la ecuación de Bernoulli se va a considerar los tres únicos tipos de energía que va a poseer el fluido, que pueden cambiar de un punto a otro de la conducción. Estos tipos de energía son energía cinética hidrodinámica, que es debido a la velocidad del flujo. La energía potencial gravitatoria se debe a la altitud del fluido. Y la energía del flujo de hidrostática se debe a la presión a la que está sometido el fluido. La ecuación de Bernoulli se expresa de la siguiente manera debajo del dibujo. Ejercicio de los principios. El ejercicio del principio de Pascal. Se encuentra una presa hidráulica que se requiere levantar un conche de masa de 1.250 kilogramos. Si la superficie del émbolo menor es de 15 centímetros cuadrados y la del émbolo mayor de 3 metros al cuadrado, se va a calcular la fuerza que debe aplicarse. Bueno, aquí se desarrolló la ecuación del principio de Pascal y nuestra fuerza que debe aplicarse es de 6,125 newton. Un ejercicio del principio de Arquímedes es que hay un iceberg flotando en el agua del mar, cuya densidad es de 1.025 kilogramos metros cúbicos de 60 metros cúbicos, de lo cual el 2/3 está sumergido. Calcular la masa del iceberg. Aquí se aplicará la ecuación del empuje. De ello tenemos la fuerza del empuje y se aplicará la fórmula del peso sobre masa por gravedad. Y de ello despejamos masa, y nuestra masa sería 41.000 kilogramos. En el ejercicio del principio de Bernoulli hay una teoría horizontal de 20 milímetros de diámetro que conduce a una velocidad de 1 metro por segundo. La presión en la entrada es de 10.000 pascales. En la salida hay un estrechamiento de 10 milímetros de diámetro. Calcular la presión a la salida. Nuestra presión a la salida va a ser de 2.500 pascales. Conclusiones. En el principio de Pascal se concluye que el movimiento se produce gracias a la fuerza del empuje de los émboles. En el principio de Arquímedes se concluye que en los líquidos distintos los empujes serán diferentes y por ende el peso también cambia. En el principio de Bernoulli se concluye que a menor velocidad mayor presión y a mayor velocidad menor presión. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste. Gracias. Gracias, este es mi proyecto final de Física 2 sobre mecánica de fluido.